Bienvenidos amigos a esta entrega de reseñas de esta semana. Así es que póngase cómodo para que entremos en los detalles y las entrevistas que tenemos del contenido de esta semana. Saludos liceístas, ustedes están ganando. Mira cómo ella se derrite. ¿Por qué que los liceístas? Yo venía muy seria hasta que él mencionó el tema de deportes. El escogido le está influenciando. Que ya está lo blanqueamos hace 3 días. ¿Ah? Blanqueamos al escogido, estamos lindo. Dando chancecito, estamos dando. Pero perdimos. ¿Pero y qué es lo que está pasando, Licey? Que perdiendo ante las Cuyayas. No, está fuerte. ¿Y qué es lo que está pasando? Fuerte. Le han ganado 5 Por eso es que uno llega a pensar que es una estrategia para que se queden los equipos que más entretienen en la temporada final. Yo no quisiera pensar en eso. Bueno. Pero no podemos dejarnos ganar, mucho menos de las Águilas. Sí. Usted sabe lo que pasa cuando hay un juego entre Licey y Águilas. Sí, yo hago alianza con el Licey en esa. No, y nosotros somos amiguitos de los rojitos también. Sí. Pero que el tema con las Águilas, no dejarnos ganar de las Águilas. Así es. Bienvenidos a Reseñas. A Reseña esta semana con la noticia, la semana noticiosa inició con una rueda de prensa, la rueda de prensa habitual del presidente de la República, en donde anunció y firmó un plan contra el tema del tránsito en todo el país, que es un caos. Ayer yo salí a San Cristóbal a las 5 de la tarde y llegué a las 7:30 a San Cristóbal, 2 horas y media, señores. 2 horas y media. 2 horas y media. Mabel es testigo que la llamé, salgo para San Cristóbal a llevar un asunto que tenía que llevar a un familiar. Y cuando salí, que llegué aquí, Mabel, ahora que yo estoy saliendo, llegando a mi casa a las 7:30. Y la gente que conoce a Rafael sabe que él es enfermo con la puntualidad. Entonces, el tema... Que no es malo, Rafael, ¿verdad? No, yo soy un poco impuntual, pero trato de corregirme. Óyeme, el tema del tránsito, del caos del tránsito, sí. 26,000 personas muertas entre el 2016 y el 2024. Dios mío. Eso hay que ponerle... el presidente ha encarado ese tema. Motociclistas siempre protagonistas de los accidentes. No, yo dije ayer, pero que se le tiran encima a uno por ahí, por la Constitución, Lavapié, que fue por donde bajé, a donde una pariente que está enferma. Pues bien, señores, todas estas noticias las tenemos en un resumen que nos ha preparado bien, como todas las semanas, María Alejandra La Sala. Así es que vamos a ver el resumen de noticias y después venimos con la entrevista importante sobre el uso de los anabólicos en adolescentes. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con la presentación por parte del gobierno dominicano del Pacto Nacional de Seguridad Vial, el cual tiene como finalidad reducir en un 50% los accidentes de tránsito en 5 años en todo el territorio nacional. La información la dio a conocer el presidente Luis Abinader a propósito de la gran cantidad de fallecidos a causa de los accidentes de tránsito, donde reveló que entre el año 2016 y el 2024 fallecieron en el país un total de 26.257 personas en accidentes de tránsito. Este pacto tiene como objetivo reducir casi a la mitad, el 50% de los accidentes viales en los próximos 5 años, indicó el mandatario. Pasando a otras informaciones, el director general del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, César Roque, condenó la agresión cometida en el área de emergencias contra el personal de salud del centro sanitario por parte de un paciente y su pareja, ambos de nacionalidad haitiana. El doctor Roque explicó que tras recibir al paciente y admitirlo en área de triaje, la pareja inició la agresión al personal médico y de enfermería, amenazando con un arma blanca tipo puñal.
Ya la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de los ciudadanos haitianos para que respondan ante la justicia por los hechos cometidos. En otro orden, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusada de sustraer más de 900.000 proyectiles de la uniformada. Entre los apresados figuran el coronel Narciso Antonio Félix Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como el subteniente Juan Miguel Pérez Soler, entre otros de la uniformada, quienes alteraron los resultados de una auditoría para ocultar informaciones. De su lado, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, junto al cuerpo de fiscales, contempla que el caso sea declarado complejo. Pasando a otras informaciones, con la realización de unas 500 actividades y la asistencia de más de 220.000 personas, concluyó la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024 en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Durante su intervención en la clausura del certamen, la ministra de la Cultura, Milagros Germán, destacó que una de las novedades de la Feria del Libro fue su expansión a 5 provincias y detalló que las actividades relacionadas con la tecnología atrajeron a más de 35.000 visitantes, entre las que acudieron al Pabellón de la Imaginación y los que disfrutaron de la experiencia inmersiva del Instituto de las Telecomunicaciones. El presidente Luis Abinader encabezó el pasado miércoles la entrada en vigencia de la televisión terrestre digital de parte del Indotel y que en principio beneficiará a alrededor de 900.000 familias de escasos recursos económicos. Con el toque de este botón de parte del mandatario Abinader y el presidente de El Indotel, Guido Gómez, quedó atrás la señal analógica, dándole la bienvenida a la señal digital. Según el gobierno, en lo adelante deberá mejorar la calidad de la señal en los canales de la televisión nacional. En el plano judicial, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia de 15 años de prisión a Wesley Vincent Carmona, alias Dotolcito, por la muerte de Joshua Omar Fernández. También fue ratificada la sentencia de Alison de Jesús Pérez Mejía, Chiquito, condenado a 30 años de prisión, y Luis Alberto Luisito Brito, condenado a 20 años. Pasando a otras noticias, la Junta Central Electoral rechazó las solicitudes de convocatoria a elecciones extraordinarias en la provincia La Vega, depositadas por el Partido Opción Democrática y la Fundación Primero Justicia el pasado mes de agosto. El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace 3 meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio. En el plano internacional, el ministro de Defensa de Rusia confirmó el primer ataque ucraniano con misiles balísticos de fabricación estadounidense contra una instalación militar en territorio de este país. Según el parte de guerra, 5 misiles fueron derribados y los fragmentos de un sexto impactaron en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk. De su lado, el presidente Vladimir Putin firmó una doctrina nuclear que declara que un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que esté apoyada por una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche.
entrevista central de reseñas nos acompaña Gonzalo McCrory y la doctora Damelise ten van der Horst. McCrory es técnico superior en actividades físicas y deportivas con una especialidad en entrenamiento personal en España, certificado en clases colectivas de spinning y agua gym. Damelise ten van der Horst es doctora en medicina, técnico en banco de sangre y cardióloga pediatra. Ocupa la dirección general del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza desde el año 2018. En la entrevista central de reseñas nos acompaña Gonzalo McCrory y la doctora Damelise ten van der Horst. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al segmento de la entrevista. Adelaida, un tema que ha tomado relieve en los medios de comunicación, señores, no desde ahora, no. Ese es el último escándalo. El del jovencito prospecto Ismael Ureña Pérez, que habría muerto por un asunto de consumo de esteroides anabólicos. Y yo pienso que ese es un tema tan delicado que está afectando a muchos jóvenes prospectos, no solo de la pelota, sino de otros ámbitos del deporte, y que nosotros como programa que pretendemos educar, edificar y colaborar con que la gente haga las cosas bien, no podemos dejarlo pasar por alto. Y decías, Rafael, el último caso. Esperemos que así sea. Sí. Esperemos que así sea porque... Yo no creo que va a ser el último. Es el último escándalo. Bueno, el más reciente entonces, pero ojalá, Exacto. digo yo, dentro de mis deseos de que la justicia actúe, de que haya un referente que haga prestar atención a los debidos órganos competentes en este caso y que sea de conciencia para los mismos padres. Estamos hablando de un menor de edad. Así es. Y es penoso y lamentable. Para poder edificarnos nosotros y a la audiencia, hemos invitado a la doctora Damelise ten van der Horst y Gonzalo McCrory Guitart. La doctora tiene un background que yo estoy sorprendido de su trayectoria en la medicina, en la dirección del Hospital Infantil Hugo Mendoza y de un centro de salud que está abriendo ahora reciente, Endocardio, que está en la Más Enrique Sureña, y a Gonzalo, que es un entrenador personal especializado en España, porque es español. Así que bienvenidos a los dos al programa Reseñas. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, pues acaba de salir en este momento, yo quiero compartirlo con ustedes para que, comenzando por la doctora, nos pueda hacer, es los resultados de los análisis que le hicieron al joven. Lo está publicando el Diario Libre, aquí está. Y lo que dice esa publicación dice que las analíticas del prospecto Ismael Ureña Pérez horas antes de morir muestran un cuadro médico que explica las causas del trágico desenlace y su posible vinculación con el uso de esteroides anabólicos, como plantean sus familiares ante los tribunales. Si para medir el amonio en la sangre las muestras de laboratorios indican que 0.7 es baja y 0.8 alta, entonces la última suya topó los 4.92 y un 515 por encima del límite. El amonio en la sangre es un producto de desecho que se produce en las bacterias intestinales y que puede ser tóxico para el cerebro. Doctora, explíquenos eso y después vamos con Gonzalo. Bueno, realmente, como ustedes comentaban, estamos viendo estos casos que son muy tristes y a nosotros como médicos, como pediatras sobre todo, nos molesta, nos entristece. Claro. Porque no debe ser que una persona que no tiene grado médico medique a un paciente, y mucho menos que lo medique
con sustancias que no son aptas para el consumo humano, ¿verdad? Sabemos que se ha conversado mucho sobre este tema en los medios recientemente, pero para hacer un resumen médico, los esteroides, los anabólicos, los esteroides pueden ser de dos grupos, los corticoides y los anabólicos, ¿verdad? Estos anabólicos se caracterizan porque incrementan la masa muscular, aumentan la capacidad para hacer ejercicio, tienen una serie de efectos que andan buscando los atletas, pero que también andan buscando los veterinarios en los caballos de competencia, por ejemplo, aumentar la capacidad de competencia, aumentar la masa muscular, y eso conlleva a que sea un atleta más competente, pero con un precio muy alto. Porque si analizamos todos los efectos que pueden tener estos medicamentos, sobre todo a nivel cardiovascular, a nivel hepático, porque el amonio es un análisis indicativo de una disfunción del hígado, ¿verdad? Oh, Padre Celestial. Cuando tenemos el amonio elevado significa que hay una falla hepática, y estos medicamentos se metabolizan o se degradan en el hígado. Los medicamentos, cuando uno lo consume, se degradan en diferentes órganos, o en el hígado, o en los riñones. Estos se degradan en el hígado, y por eso las consecuencias hepáticas o del hígado son de los efectos secundarios a esperar cuando se utilizan estos medicamentos. ¿Y qué sucede? Que los medicamentos que se utilizan para los animales están fabricados en una concentración para el peso de los animales, no para el peso de un humano. De un humano. De un adolescente. Entonces, número uno, es un medicamento que no tiene indicación, un paciente que no tiene déficit, por ejemplo, de testosterona, la utilización, y sobre todo a una megadosis. Podemos continuar más adelante con los efectos a nivel sistémico, sobre todo cardiovascular, que pueden llevar con al traste de la vida del paciente. Vamos a ver lo que nos dice Gonzalo desde el punto de vista deportivo. Bueno, por desgracia es una práctica bastante habitual, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Son sustancias que se utilizan, como te comento, bastante habitualmente. Como dice la doctora, al final ese tipo de sustancias lo que hacen es incrementar el aumento de masa muscular. Lo que pasa es que disminuyen el tiempo. Nosotros podemos aumentar la masa muscular trabajando de una forma y con un tiempo, con un programa adecuado. ¿Qué pasa? Que esos chicos o cualquier persona que consume esa sustancia lo que quiere es reducir el tiempo. Y con ese tipo de sustancias lo que hace es aumentar, digamos, la masa muscular en un tiempo muy reducido, con todos los problemas que puede. Y en este caso fue una prisa asesina en un menor de edad. Y este caso, porque ha pasado, ha fallecido el muchacho, pero hay mucha gente, por desgracia, que lo consume, que llega lejos, pero son prácticas muy habituales. En el año 2018 se produjo una situación similar en donde otro jovencito hubo que amputarle una pierna. Lo recuerdo. Eso generó el mismo escándalo que ahora y ha movido incluso, en este caso, ha movido a las autoridades, al comisionado de deportes. Doctora, síganos explicando las consecuencias del uso de anabólicos de manera abusiva y cómo eso se impacta en el ser humano posterior. Sí. Y es bueno agregarle a esa parte, Rafael, que ella decía que después, ¿verdad?, venía a hablar de la parte de las consecuencias sistémicas. Hay dos hermanos del fallecido que tienen secuelas, porque también a esos dos hermanos en esa academia le inyectaron la misma sustancia. Han presentado taquicardias, adormecimiento creo que en las piernas y otras consecuencias más. Y lo recuerdo a propósito de esa parte en la que usted ahora nos va a abordar. ¿Qué pasaría con estos dos hermanos también? Sí, habría que ver, ¿verdad?, el cuadro que están presentando para poderte decir al final qué va a pasar con ellos, pero realmente los esteroides actúan a nivel sistémico. Cuando decimos sistémico se refiere en todos los sistemas. ¿Cuáles son los sistemas que principalmente se ven afectados? El cardiovascular, el corazón. El corazón está formado por un músculo.
al igual que los brazos, las piernas que crecen, ¿verdad, Gonzalo? Con el estímulo físico, pero también con los esteroides, el corazón también incrementa su masa muscular. Si el corazón por dentro es una cavidad que debe tener espacio para recibir la sangre, si yo incremento mi masa, no voy a tener espacio para que el corazón se llene y se relaje para recibir la sangre. Esto ocasiona insuficiencia cardíaca, porque el corazón no puede distenderse para recibir la sangre. Doctora, entonces ahí está la respuesta de algunos jóvenes que son instructores de gimnasio que de repente tienen 40 y pico de años y le da un infarto. Muerte súbita, exactamente. Hemos visto muchos casos. Sí, de eso. pero generalmente la muerte súbita se produce por una arritmia, porque también pueden prolongar un intervalo que se llama QT y desencadenar una arritmia mortal, que se llama torsada de puntas. Eso dentro de las consecuencias fatales que pueden provocar estos medicamentos a dosis tan alta como lo utilizan estos chicos y repetitivamente. También pueden ocasionar no daños solo en el corazón, sino también en el sistema vascular, en los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa en los vasos sanguíneos? Los endurece porque afectan la capita interna de los vasos sanguíneos, que es el endotelio, que produce una sustancia que se llama óxido nítrico que normalmente mantiene esos vasos relajados. Al afectarla, ese vaso se pone duro y eso incrementa la presión arterial. Son chicos que cuando nosotros los examinamos, yo que soy cardiólogo pediatra, le encontramos la presión alta. Un atleta con la presión alta nosotros indagamos por lo regular qué están utilizando, qué le están poniendo, y tú encuentras casi siempre, ellos muchas veces lo quieren ocultar, pero uno termina encontrando estas causas. Además de que los esteroides retienen agua y retienen sal, y eso también incrementa la presión arterial. Aumentan el colesterol malo, reducen el colesterol bueno, aumentan el riesgo de trombosis. Por eso ese chico se le tuvo que amputar la pierna, y a muchos atletas, tú sabes, Gonzalo, también estos fisiculturistas terminan en esta situación porque a nivel de los vasos sanguíneos se obstruyen esos pequeños vasos sanguíneos y pueden ocasionar infartos, ACV y lesiones vasculares periféricas importantes. Eso sin hablar del daño gastrointestinal, del daño a nivel hepático, de las alteraciones en las características sexuales, por ejemplo, en los hombres, como deben producir su testosterona normal, si tú le das testosterona a nivel externo, el eje se inhibe, porque tú dices, yo tengo demasiada, no voy a producir más. Para la producción de testosterona. Para la producción se produce un hipogonadismo. ¿Qué pasa con los testículos? Se encogen, se reducen y puede terminar con una infertilidad. Ese hombre. Ese dato es importante también. Entonces, las mujeres, por su parte, empiezan a tener características sexuales masculinas. Calvicie, voz ronca, incremento del tamaño de sus órganos sexuales, una voz ronca como si fuera masculina, crecimiento del vello en las partes donde, por ejemplo, no debe ser, y la calvicie masculina que normalmente presentan los hombres. Entonces, imagínense este cuadro, virilizar a una mujer y feminizar a un hombre por el uso indiscriminado de estos medicamentos. Ahora, entendimos perfectamente esa explicación, doctora. Gonzalo, a tus clientes, si es como se le puede llamar, ¿verdad? Sí. La gente que tú entrenas, ¿cuál es la receta contraria a todo eso? ¿Y qué tú haces para conseguir musculatura, conseguir buen comportamiento sin utilizar eso? ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, realmente hoy en día hay mucha cultura también en el mundo del fitness y la gente lo enfoca un poco más al bienestar y a la salud. Por lo general es raro que te encuentres con gente, en mi caso, que quiera dedicarse a eso y que tome ese tipo de sustancias, por lo menos en mi experiencia. Pero lo que yo propongo siempre es movimiento y una buena alimentación. O sea, no hay más, ese es el truco, es que no hay más. O sea, realmente con una buena alimentación, una alimentación equilibrada, con 2 o 3 días de ejercicio semanales sería suficiente. O sea, no hay que
ir más allá, no hay que tener una masa muscular exagerada, simplemente una masa muscular que te permita tener tu día a día de forma correcta y una movilidad correcta, ¿no? ¿Tú has tenido personas que entrenan que son deportistas? De élite no. De élite no. No, de élite no. De élite actualmente no tengo a nadie. Y si tuviese un pelotero que te contratara a ti para acompañarlo, ¿cómo tú lo harías? Bueno, realmente yo por lo menos con los valores que tengo, Ajá. yo me enfoco Eso es importante lo que tú Claro. dices, los valores. Los valores que tengo en el mundo del fitness no me gusta eso, entonces yo lo enfoco bastante al mundo, a lo correcto, digamos. O sea, a mí no me gusta que anden tomando sustancias ilegales, a veces no te lo dicen tampoco, ¿sabes? O sea, lo hacen, no te lo ocultan, Claro. y tú ahí no puedes hacer nada a no ser que una doctora te diga, pues mira, está pasando esto. Sobre todo, Sí. Gonzalo, y perdona que interrumpa a Rafael, ¿verdad? Que es un tema que nos ha dolido bastante y nos ha Sí. impactado muchísimo porque en este país conocemos, es un país de béisbol, es nuestro deporte rey, pero sabemos que detrás de eso hay un estrato social muy pobre, carente de información. Exactamente. Carente de... ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? Los padres, en la mayoría de los casos, son casi analfabetos, lamentablemente. ¿Qué consejos podríamos darle a esos padres en términos médicos y en términos deportivos? ¿Qué consejos en términos de qué tomar en cuenta antes de meter a sus muchachos en una academia deportiva, por ejemplo, para que no pasen estos casos? A ver, desgraciadamente sí que es verdad que los muchachos que empiezan en el mundo del béisbol o quieren ser peloteros, que es un sueño, vienen de unas situaciones un poco desfavorecidas. Entonces es como una necesidad y quieren llegar lo más rápido posible y quieren hacer lo que sea, cualquier cosa que sea. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tienen que tener es un control alimenticio de esos muchachos. Si un muchacho tiene un crecimiento excesivo de masa muscular en muy poco tiempo, cuidado, porque eso te lleva tiempo. O sea, eso no es en 2 meses, ¿vale? O sea, normalmente en un par de años tú empiezas a tener una masa muscular saludable. Si un niño de 15 años de repente a los 3 meses le has visto que ha cogido 5, 6, 7 kilos de masa muscular, seguramente el papá tendría que controlar eso, sobre todo con unos chequeos médicos y acompañarle para que todo vaya bien y no le den ningún tipo de sustancias que acelere ese proceso. Y más, Gonzalo y doctora, viendo en los medios de comunicación que la gente libre más cotizado es Juan Soto, que pudieran firmarlo con más de 600 millones de dólares. Entonces los padres y los niños, los adolescentes ven eso, oye, si yo me topo con 600, aunque hay otros que lo patean, como fue el caso de Franco, que no me canso de criticarlo. Doctora, aquí hay algo que yo quisiera que después que vengamos de la pausa, entremos con usted para explicar lo siguiente. Dice el informe publicado por Diario Libre que 2 hermanos de Ismael, de la víctima, confesaron en la querella que se depositó en la Fiscalía del Distrito de Santo Domingo Este que el fenecido les reveló que fue inyectado en la academia del lanzador fulano de tal con vacunas especializadas para aplicarse a caballos. Entonces, después que vengamos de la pausa, y a propósito de salud, vamos a hacerla para dar un pequeño consejo en el segmento de salud y bienestar que nos presenta Pedro Ángel Martínez. Así es que adelante. Saludos, Médico Express inauguró una innovadora unidad de cirugías ambulatorias para procedimientos más seguros para los pacientes. El Laboratorio Clínico Referencia anunció su programa Referencia Materna para acompañar a las futuras mamás en cada etapa de su embarazo. Y Gastón Gavín, CEO de Sendoe, aseguró que sin seguridad y calidad no hay éxito en la atención de los pacientes. Gavín lo dijo en el primer Foro Calidad Seguridad Internacional en Salud. Atención, pacientes, Farmaconal desarrolla el Festival de Medias hasta fin de mes. Esto para que acudan a sus establecimientos a cambiar medias de compresión viejas por unas nuevas. Y en Bienestar se realizó el Sábado Cultural de la India en el Centro León. Y el fin de semana, vehículos todoterrenos recorrieron la ruta Santiago-Montecristi en el Rally Cacata. En agenda,
este lunes o el lunes inició un curso práctico en endourología y laparoscopía urológica. Señores, síganos en nuestras redes. Hasta la próxima. Gracias por continuar con reseñas. Conversamos con la doctora Damelise Ten van de Horst y con Gonzalo McCrory Guitart. Él es entrenador, ¿verdad?, en el ámbito deportivo. Y estamos hablando de un tema bastante interesante y doloroso al mismo tiempo, sobre el caso del menor de edad, adolescente, Ismael Ureña Pérez, que todos ya conocemos y que está en el ámbito judicial. Nos quedábamos en la parte que Rafael y yo, ¿verdad? Y yo sé que la audiencia quiere que abordemos con respecto a los hermanos, pero nos queda pendiente, doctora, que ya lo respondió Gonzalo, decirle a los padres qué señales tienen que tomar en cuenta en términos médicos. El cuerpo habla. Sí. A la hora de que sus hijos, por ejemplo, estén en una academia o estén practicando algún deporte o estén siendo dirigidos por algún entrenador que a veces ni la preparación tiene para hacerlo. ¿Cuáles son esas señales que deben tener en cuenta? Y el tema de los hermanos que mencionaba Rafael antes de pasar a la pausa. Sí, pues miren, lo primero es que debe haber una evaluación basal antes de entrar un niño o adolescente o un adulto también a hacer un deporte de alto rendimiento. Debemos saber la condición física del paciente primero antes de entrarlo. Eso es de rigor. Y probablemente más adelante Pero vamos a eso hablar de vale también para el que no es de alto rendimiento, tiene que hacerse una evaluación. Debe también. hacerse una evaluación, porque hay enfermedades silentes, no diagnosticadas, que pueden salir a flote con el entrenamiento. Claro. Lo otro es, si yo voy a inscribir un menor a una academia, me tienen que dar un consentimiento de las cosas permitidas y no. Por ejemplo, es contra la ley medicar a un menor sin consentimiento de sus padres. Eso va contra la ley. Entonces, yo debo ver todo lo que se va a hacer con mi hijo y estar consciente de a qué se va a someter ese niño o ese adolescente en ese entrenamiento. Hay suplementos que están permitidos, la carnitina, por ejemplo, se puede utilizar, pero este tipo de medicamentos no. Y los padres deben ser informados. Y lo venden muchas veces como una vitamina, una supervitamina, no, que es complejo B. Entonces, el padre debe sentirse engañado. Entonces, yo sugeriría primero una evaluación, un consentimiento informado, que quede todo por escrito, firmado. Exacto. Y en cuanto a los síntomas, tú sabes que ellos aumentan la agresividad, porque el atleta tiene que ser agresivo para competir. Y una de las cosas que esto provoca es el incremento de la agresividad. Si tú ves tu hijo más agresivo, si tú ves lo que decía Gonzalo, un incremento acelerado de la masa muscular, dolores de cabeza, enrojecimiento de los ojos, que lo tuvo ese chico, reducción de la diuresis, que es la cantidad de orina, edema o inflamación de los pies, cansancio injustificado, palpitaciones, dolores en el pecho, son manifestaciones que, bueno, que ya ahí realmente es un poco tarde, pero siempre es importante el acercamiento, hablar con los muchachos, establecer una confianza y explicarle bien a ellos qué es lo importante. Porque como ustedes decían, aquí hay muchos intereses. Sobre todo. No solamente del que tiene la academia, de muchos padres también. Sí, que se le van los ojos. Entonces, 600 millones de dólares. Y le ponen a los niños eso en la cabeza, pero hay que establecer lo importante. Por favor. ¿Te gusta el béisbol? Sí. Te voy a apoyar, pero no es por el dinero, porque al final podemos perder nuestros hijos. Como ha pasado. Claro, el problema es ese, que a veces el objetivo ya no es deportivo, el objetivo es económico. Mercurial. Exactamente, entonces ya hacemos lo que haga falta para llegar ahí, porque hemos perdido el objetivo principal, que es el que el chico quiere ser deportista,
o le gusta el deporte, le gusta la pelota o el deporte que sea, ¿no? Yo quiero, Adelaida, que pasemos porque no quiero desperdiciar la presencia de Damelisa y de Gonzalo con algo que ha hecho ella y que están haciendo ellos, que tiene que ver con el Hospital Infantil Hugo Mendoza, que usted dirige. Yo visité ese hospital en alguna ocasión hace unos años y era modelo, y sigue siendo súper modelo, sí, que ha ganado premios internacionales. Sí. ¿Cómo usted gerencia eso y cómo esta parte la puede enlazar con lo que es la salud deportiva y el bienestar para los pacientes? Y que nos puedan hablar también, porque Ecocardio es una experiencia que usted está encabezando y que ya tengo entendido que Gonzalo es parte de Ecocardio. Ecocardio. Endocardio. Que háblennos de todo eso. Primero de Hugo Mendoza y después de Endocardio. Bueno, el Hospital Hugo Mendoza es un hospital pediátrico muy importante. Se ha convertido en un hito en la administración pública porque es modelo de gestión, no solamente de salud, sino también en sentido general. Nosotros hemos tratado de hacer un trabajo apegado a la excelencia, guiándonos de modelos de excelencia, hacer un trabajo, crear una cultura organizacional que sirva para que la gente reciba un servicio de salud oportuno, humanizado, cálido, y que el que trabaja en el hospital tenga un sentido de pertenencia, porque ya está bueno de que lo público tenga que ser malo, sobre todo la salud y sobre todo a los niños. Entonces ese hospital tiene un equipo de personas, un grupo de gente que, señores, es algo digno de ver. Cuando se va a ese hospital, la gente que llega dice, desde la puerta, sí mismo, es hasta algo, el fuera donde se echa la basura. Sí, todo el mundo se compromete con el paciente. Nosotros tratamos de brindarle al paciente y a su familia un servicio de salud digno, excelente, con una experiencia memorable, con sus limitaciones, porque no puedo decir que no tenemos limitaciones, la tenemos. ¿Sabes por qué? Porque el hospital ha ganado tanta fama, que va tanta gente, ya la demanda es muy alta, y cuando la demanda es tan alta, la calidad que tú quieres ofrecer se sacrifica un poco. ¿Ves? ¿Y qué falta ahí entonces para hacer? Nos faltan como 10 pisos más para arriba de hospital. Porque uno conoce aquí en Santo Domingo lo que es el Robert Rick Cabral. Sí, el hospital pediátrico icónico. Icónico. Pero cuando yo he visitado el Robert Rick Cabral, pero cuando visité el Hugo Mendoza, yo dije... no, usted tiene que ir ahora para que y eso, que después que ella está ahí, lo que yo he escuchado, porque fíjate que se da, los compañeros del partido comienzan con la J, ¿verdad? Pongan al doctor fulano. Y cuando el número uno de este país vio esto y vio los resultados, dije, déjenla ahí. ¿O no? No me meten en problemas. No, porque la profesionalidad tiene que imponerse, doctora. Sobre todo en salud. Sí, yo soy muy frontal realmente. Yo digo que ni la salud ni la educación deben politizarse. Exactamente. No debe ser. Ojalá lleguemos ahí. Nosotros debemos tener ciudadanos educados y sanos. Y para eso se necesitan funcionarios públicos que den todo, que sean profesionales, profesionalizar el servicio público. Y pienso que esta gestión del presidente Luis Abinader ha hecho un excelente trabajo en eso y está tratando de que las cosas así sean. ¿Y cómo ustedes enlazan el tema de la parte deportiva con la atención en salud? Vamos a ver. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo van a hacer en Endocardio? Sí, eso lo estamos haciendo más en Endocardio, porque el Hugo Mendoza, aunque da un servicio de consulta también de niños sanos, pero tiene tantas situaciones como hospital de tercer nivel que la parte deportiva todavía no se ha desarrollado como quisiéramos. En Endocardio, que es ya nuestra parte privada, Endocardio viene de endocrinología y cardiología, que la combinación de ambas áreas. Pero endocardio es la capa interna del corazón, y fíjate que hay una combinación bonita ahí. Entonces,
hablar de este tema, de anabólicos, de esteroides, la endocrinología es la protagonista, juega el papel fundamental, porque estos medicamentos afectan todo lo que es la parte hormonal, y nosotros como centro hemos querido ofrecer un servicio de salud integral para el bienestar de los pacientes, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino también del paciente adulto. Y para eso estamos integrando no solamente la parte médica, sino también la parte nutricional con Cardiolate, que es una cafetería que tiene con una chef de comidas saludables, sin gluten, sin carbohidratos y un concepto y un patio excelente. español enorme para uno sentarse a esperar su cita ahí, leer un libro. Sí, muy acogedor. Y la parte de la actividad física, que está a cargo de Gonzalo de manera profesional, porque todo lo que hacemos en endocardio tiene que tener ese corte profesional. Y yo quisiera que fuera el mismo que tocar esa parte. Como dice Rafael, tenemos una terraza preciosa con una iluminación increíble, y entonces queremos aprovechar ese espacio un poco para ofrecer entrenamientos funcionales para grupos reducidos, ¿vale? Al final, ¿qué son los entrenamientos funcionales? Es un conjunto de ejercicios o movimientos que utilizas en el día a día para mejorar tu calidad de vida. O sea, no es un gimnasio, no va a haber máquinas, son ejercicios que hacemos con diferentes materiales para mejorar tu calidad de vida. Simplemente eso, lo que buscamos es trabajar la musculatura de forma integrada y no para trabajar todas las áreas a la vez. No trabajar la musculatura de forma individualizada, que es como se haría en un entrenamiento normal y corriente, que no está mal, pero es otra cosa. Y bueno, ¿Este va dirigido a quién? ¿Al personal, a pacientes? A todo el a todo el mundo que se quiere inscribir. O sea, no hay un nivel, lo que sí queremos es agrupar un poco las cualidades de la gente, o digamos, las cualidades de la gente, no por edades, sino cómo se encuentren, para hacer unos grupos que vayan acorde con el entrenamiento. ¿Y cómo la gente se informa por si quiere acceder por las a redes este tipo de sociales? programas? Síganos en endocardio, @endocardiord en Instagram. Muy bien. Estamos en Twitter también. Y la verdad es que es un concepto distinto, porque normalmente cuando tú vas a un centro de salud, pero muy distinto. tú encuentras algo frío, quizás. Exacto. Esto es como un hotel boutique, donde una tú cosa tienes una increíble. atención personalizada con excelentes profesionales. Somos más de 80 médicos allí. ¿Qué especialidades hay? Bueno, prácticamente todas. Endocrinología, cardiología, medicina interna, neumología, reumatología, gastroenterología, pediatría, neurología, neurocirugía, neonatología, radiología con sonografía, ortopedia, dermatología, ginecología, urología, Wow. todas. Me imagino, doctora, que ese proyecto privado surgió por la experiencia que usted ha tenido de éxito en la medicina pública también. O sea, ya resume como un proyecto muy suyo, porque cuando yo lo visité la semana pasada, el sábado, coincidimos allá, Gonzalo, Sí. y de verdad yo me quedé boquiabierto con eso. Yo he ido a muchos centros privados, Se nota. muy buenos aquí, pero esto es una cosa... Se nota que quedó Distinta. asombrado. Sí, te invitamos. Más que de la experiencia a nivel público, es de la nivel privado, porque yo no he dejado mi práctica privada, y siempre he compartido consulta con una endocrinólogo pediatra amiga, y hemos tenido estos pacientes con niños, adolescentes, con obesidad, sobrepeso, hipertensión, que manejamos en conjunto, y queríamos tener un lugar juntas donde lo tuvieran todo, Muy donde bien. tengan la integralidad de la nefróloga, de la psicóloga, del pediatra, que no tuviésemos que mandarlo de un centro para otro, y por eso surge Endocardio. Queríamos que fuera pediátrico inicialmente, pero mi hermana es endocrinólogo de adultos, se suma al proyecto, y ahí entonces es para toda la familia. Yo quería mejor puntualizar, todavía. como dice la doctora, al final es un centro que tiene todos los profesionales. Yo, como profesional del fitness, muchas veces cuando tengo un cliente, le mando a hacer un estudio médico antes de empezar. Ah, Claro, exacto. como debe ser. Y otras veces le mando a ir al nutricionista. Exacto. En este centro tenemos todo en el mismo Wow. sitio. O sea, Ok. yo hago el entrenamiento, pero también tenemos la posibilidad de hacer un estudio cardiológico por si hay algún problema, y aparte podemos mandarla al nutricionista, todo dentro de la misma instalación. Así es. Que eso es... Bueno, oye, yo de verdad visité tanto el Hugo Mendoza hace un tiempo,
no he ido en esta etapa, y lo que me dicen de esta etapa es lo que hemos hablado. Y acabo de ir a endocardio y quedé gratamente impresionado con el manejo profesional. Tú vas ahí y no crees que está en un centro de salud que te van a atender de alguna dolencia. Eso es otra cosa. Así que yo felicito a ustedes por su labor profesional que está revestida de valores, y nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de que estén aquí en el programa. Gracias por la invitación. Muy edificados quedamos, sobre todo la audiencia ante un tema tan sensible como el que ha ocurrido con el caso del joven Ismael Ureña Pérez, que queda en la mente de cada uno de los padres dominicanos, y un poquito más allá las cosas que deben tener en cuenta a la hora de anotar a sus hijos en una academia deportiva. Que eso no debe quedar impune. No, ya está en el sistema judicial. Esperamos a veces no tener apellidos, no tener padrinos, pero yo sé que no, porque este caso ha calado mucho, y de qué manera, y la gente va a estar pendiente, que el sistema judicial actúe y que se asuman las consecuencias, que haya un régimen de consecuencias verdadero, porque señores, no estamos hablando ni siquiera de un adulto, estamos hablando de un menor de edad. Gracias a la doctora Ten van der Horst, gracias también a Gonzalo por habernos arrojado tanta luz y habernos ofrecido tantos datos que uno desconocía, que son peligrosísimos en este sentido de los anabólicos y de los esteroides. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas, y como siempre le exhortamos que se porten bien. Si se van a portar mal, y si se van a portar mal, que yo le llamo al Vicrín. Asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.